dos rectores y a dos maestros, Rectores no, estudiantes. a todos los escuchamos. Y lo que Están esperando que les esté. están en una mesa formada por el gobierno, por la ministra. Ellos se están sentando con la ministra, que es mi delegada para esa tarea. Y en este momento hemos logrado un presupuesto. Claro, yo lo que le estoy diciendo a ellos es que continúen la conversación. Que a esta conferencia nos hayamos inscrito con la anticipación suficiente. Varias personas, yo soy estudiante. No soy una política ni beligerante, estoy terminando un doctorado en Derecho Constitucional aquí en Francia. Aquí esos doctorados duran años, en 10 días uno saca un diploma aquí en Francia, es muy duro sacarlo, mi doctorado en Derecho Constitucional. Y la verdad es que me parece algo impresentable que en el país de los derechos del hombre, que en un país con Francia, que tiene una clase media que ha logrado, que se ha estabilizado, que históricamente ha demostrado al mundo entero lo que significa tener una clase media mayoritaria. ¿No le parece a usted una incoherencia que en un país tan desigual como Colombia, hoy en día lo que se está acabando con la clase media, y lo que es usted una incoherencia que en un país tan desigual como Colombia, hoy en día lo que se está acabando con la clase media, y lo que está haciendo es aumentando la desigualdad tan espantosa que existe, que los niños se están muriendo de hambre y usted quiere graduarlos, que los niños se están muriendo de hambre y usted quiere graduarlos. Una reforma tributaria que no es correcta, sino que sigue aumentando esa desigualdad. Estamos hoy en día, la canasta familiar tiene 53% de IVA al 19%. Para los más pobres. ¿Sabe qué es lo que estamos proponiendo? Quitarle el IVA a los más pobres. No, yo no sé la reforma. Porque con la compensación se les devuelve el 100% del IVA. ¿Sabe usted que ese impuesto se hizo aquí en Francia y se aplica de manera progresiva, presidente? Sí, y diferenciada, pero y que para los bienes de primera necesidad es solamente el 5%, porque Francia no permitiría nunca. Esa es una buena propuesta, me parece. Claro, progresivamente, lo que es normal. ¿Le parece a usted normal, señor con presidente? un menor número de productos de los que tiene Colombia hoy? Es que hoy el 53% de la canasta familiar en Colombia la gente se está muere grabada de al hambre, 19%, y la otra Colombia la gente está grabada al 19%, y la otra cosa, no tenemos el poder adquisitivo que tienen en Francia. y la otra cosa, Y aún así aquí no se lo deja que en ni Colombia se poner está los gastando servicios para de atender a la clase media implica muchísimos recursos, subsidios de energía, subsidios de gas, ¿Por qué no subsidios escucha de a los educación. estudiantes, presidente? ¿Por qué no escucha a los estudiantes, presidente? Yo escucho, y además es... Cielo Rusinque. Su nombre se hizo conocido a raíz de un cara a cara con el entonces presidente Iván Duque, en su visita a Francia, arrancando gobierno, el 12 de noviembre del 2018, siendo Viviane Morales la embajadora. Cielo Rusinque, estudiante de doctorado en Derecho Constitucional, aprovechó un encuentro público de Duque en la sede de la UNESCO y lo increpó por el aumento del IVA a los productos de la canasta familiar, en una reforma tributaria que empezaba a cocinarse y que sería el detonante del estallido social y las primeras protestas del 2019. Cielo Rusinque es abogada constitucionalista, con especialización en Derecho Constitucional y maestría en Estudios Políticos en la Universidad de París, Francia. Es candidata a doctora en Derecho Constitucional. Sus estudios en Francia estuvieron financiados con becas universitarias. En aquel cara a cara con el entonces presidente, la abogada le dijo verdades muy crudas. ¿No le parece a usted una incoherencia que, en un país tan desigual como Colombia, hoy en día usted esté acabando con la clase media? Increpó la entonces estudiante de doctorado en Derecho Constitucional. Y continuó: que los niños se están muriendo de hambre y usted quiere grabarlos, sentenció. Más adelante, lanza una terrible realidad que seguramente fue todo un escándalo. En aquel país donde representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, declarando así los derechos del hombre, y angustiosamente le dijo: en Colombia la gente se muere de hambre, presidente. Pero el entonces presidente jamás fue reconocido por aceptar sus errores, y solo continuaba hablando en sus ya conocidos monólogos, a lo que la abogada le lanza una súplica que, por supuesto, ya sabemos no fue escuchada.
¿Por qué no escucha a los estudiantes, presidente? Ahora ha quedado en evidencia que la derecha colombiana, con sus medios de comunicación, no le van a perdonar haberse atrevido a increpar a un presidente que solía llevar saludos al rey de España, de parte de Álvaro Uribe Vélez, y que diseñó una economía naranja, pensando en los 7 enanitos del cuento de Blancanieves y todas esas fantasías con las que juegan los niños, a la hoy directora de Prosperidad Social, y se están yendo con toda la maquinaria a su disposición, con el objetivo de romper su moral e imagen. Pero también ya sabemos que Cielo Rusinque no es una mujer fácil de romper, y esperamos que logre vencer esta difícil batalla. Bueno, pues bien, sí, porque pude cobrar y come que me fue excelente, sí. Mi nombre es Silvia Martínez, me encuentro en la ciudad de Medellín. Esto es para ser como testigo de lo fácil que me fue para mí pues cobrar el incentivo en esta mañana. Me acerqué hoy y se me hizo súper fácil porque llegué, inmediatamente me abrieron, pude entrar y cobrar mi incentivo. Entonces estoy muy agradecida con Prosperidad Social, con el banco. Cielo Rusinque ha apostado a un nuevo sistema, quitándole miles de millones a los banqueros que Iván Duque ayudó a enriquecer, y con toda seguridad no la va a tener fácil. Esto apenas comienza. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.